La penumbra densa y casi sólida de su habitación se había convertido en el único santuario posible para el alma fragmentada de Aura, una fortaleza de sombras silenciosas donde los ecos venenosos de las verdades recientemente descubiertas no podían herirla con la misma ferocidad que bajo la luz implacable del mediodía. Sentada con una rigidez casi pétrea en el borde de su lecho, con las rodillas apretadas contra su pecho agitado y la mirada perdida en el vacío abismal de un silencio que dolía, la joven sentía que el tejido mismo de su existencia, todo aquello que había construido como su identidad, había sido desgarrado sin piedad por las manos egoístas de quienes juraban amarla. La revelación de la red de engaños tejida meticulosamente por Mónica durante 18 largos años y la confirmación de la vigilancia obsesiva de Camilo habían congelado su corazón, transformándolo en un páramo desolado donde la semilla de la confianza no volvería a germinar jamás. Cada recuerdo de su infancia, cada caricia consoladora y cada palabra de aliento que Mónica le había brindado, ahora se presentaba ante su memoria manchado de manera indeleble con el ácido de la traición. Aura comprendía con una lucidez lacerante que su vida había sido simplemente un peón en un tablero de ajedrez donde los adultos jugaban sus oscuras partidas de resentimiento y culpa. Decidió entonces construir un muro de hielo absoluto a su alrededor, negándose a responder los mensajes que hacían vibrar su teléfono con insistencia y prohibiendo cualquier intento de acercamiento, sumergiéndose en un mutismo sepulcral que resonaba en la gran mansión con más fuerza que cualquier grito de reproche. En esa prisión voluntaria, buscaba desesperadamente los restos de su identidad, intentando descubrir quién era ella realmente cuando se despojaba del apellido Olmos y de las sofocantes expectativas de dos mujeres que habían convertido su maternidad en una guerra sin cuartel. Mientras Aura se hundía en su aislamiento, el alma de Rebeca se desmoronaba en un torbellino de desesperación animal y salvaje. La sensación insoportable de que su hija se le escapaba nuevamente de entre los dedos, como arena fina que se pierde en el viento, la arrastraba hacia un abismo de locura que ya no podía contener. Perder a Aura por segunda vez no era una opción para ella, era una sentencia de muerte en vida, un castigo 1000 veces más cruel que los años de encierro injusto en la fría celda que le robó la juventud. La angustia se transformó rápidamente en una furia roja y ciega, un fuego que consumió cualquier rastro de cordura que aún albergara en su espíritu atormentado. Movida por un instinto maternal primitivo, Rebeca decidió que la diplomacia era un vestido inútil. El cielo plomizo sobre la ciudad parecía reflejar la tormenta que se desataba en su pecho cuando salió de su casa con el rostro desencajado y los ojos inyectados de un dolor que quemaba. Cada paso hacia la residencia de los Olmos era un tamborileo de guerra, un anuncio de la devastación inminente. No había espacio para la negociación. Rebeca iba dispuesta a reclamar lo que era suyo por derecho biológico y divino, sin importarle a quién tuviera que destruir en el camino, especialmente si esa persona era la hermana con la que compartía la misma sangre pero un odio ya insondable. La irrupción de Rebeca en la mansión Olmos fue como el azote de un huracán que hace añicos la quietud de una tarde de domingo. Empujó los pesados portones de madera de caoba con una fuerza nacida de la pura desesperación, irrumpiendo en el vestíbulo principal con la respiración entrecortada y una mirada que buscaba su blanco con la precisión de una daga. Mónica, que intentaba ahogar su angustia en una copa de vino tinto que temblaba en su mano, se puso de pie de un salto, palideciendo hasta quedar del color de la ceniza al ver a su hermana. El silencio que siguió fue denso, cargado de una electricidad estática que presagiaba el fin del mundo tal como lo conocían. Rebeca no esperó a que Mónica hablara. Con una voz que parecía surgir de las entrañas mismas de la tierra, áspera y cargada de un veneno acumulado durante casi 2 décadas, comenzó a escupir verdades que cortaban el aire. La confrontación trascendió de inmediato el terreno de las recriminaciones para convertirse en un choque emocional de proporciones catastróficas. Rebeca avanzó amenazante, acorralando a Mónica contra la fría repisa de la chimenea de mármol, exigiendo respuestas que Mónica no podía dar sin revelar la putrefacción de su propia envidia. En medio de ese torbellino de lágrimas saladas y gritos que desgarraban la garganta, las dos hermanas desenterraron los rencores más profundos de su juventud compartida. El nombre de Alonso flotó en el aire como un espectro maldito que se negaba a desaparecer. Rebeca denunció la hipocresía de Mónica, acusándola de haber robado no solo a su hija, sino de haber usurpado su vida entera mientras ella se marchitaba tras las rejas. Mónica, con el corazón latiendo desbocado por el miedo, se defendió con la furia de una fiera herida,
argumentando que ella había sido la única dispuesta a sacrificarlo todo para criar a una niña que el destino había abandonado. Le gritó a Rebeca que la maternidad no era un mero acto biológico, sino el resultado de 18 años de desvelos, enfermedades curadas y miedos espantados en la soledad de la noche. Pero sus palabras chocaban contra el muro del dolor de Rebeca, quien le recordó con crueldad que todo ese sacrificio estaba cimentado sobre una mentira atroz y sobre la cobardía de no haber luchado por la verdad cuando más se la necesitaba. La disputa se volvió un intercambio de golpes emocionales que no dejaban espacio para la redención, donde cada reproche sacaba a la luz una nueva capa de la oscuridad que ambas habían ocultado durante tanto tiempo por el bien de las apariencias. Ninguna de las dos mujeres, cegadas por su propio odio, notó la presencia de Aura en lo alto de la escalera. La joven, atraída por el estruendo de los gritos que hacían temblar las paredes de la mansión, se convirtió en la espectadora muda del colapso definitivo de su mundo. Con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas y una expresión de desolación infinita, contempló la escena grotesca de sus dos madres despedazándose sin piedad. Las revelaciones sobre las manipulaciones del pasado y el egoísmo descarnado que empapaba cada palabra de las hermanas Olmos fueron el golpe final para su corazón ya fracturado. En ese instante de claridad absoluta y dolorosa, Aura comprendió que el amor de Mónica y Rebeca no era un refugio, sino una fuerza destructiva y tóxica que la consumía. Observando la miseria moral desplegada a sus pies, se dio cuenta de que para sobrevivir debía alejarse de ese incendio que amenazaba con convertirla en cenizas. Con una madurez nacida del trauma y una frialdad que la sorprendió a sí misma, Aura retrocedió lentamente hacia las sombras del pasillo del segundo piso, dando la espalda para siempre a la disputa eterna de las mujeres que le habían dado la vida y la crianza, solo para arrebatárselas en nombre de su propia venganza. La decisión estaba tomada. Debía escapar de esa jaula de oro y secretos para encontrar su propio destino, lejos de la sombra maldita de la familia Olmos. El aire en el vestíbulo parecía haberse agotado, dejando a Mónica y Rebeca jadeando en medio de la sala, rodeadas por los ecos de sus propias voces llenas de odio. Mónica se dejó caer en el sofá, cubriéndose el rostro con las manos mientras un llanto amargo y convulsivo la sacudía entera. Rebeca, por su parte, permaneció de pie, con los puños apretados y el pecho todavía agitado, sintiendo que su supuesta victoria sobre su hermana no le devolvía el amor de su hija, sino que la dejaba aún más vacía y sola en medio de la inmensidad de esa casa que nunca fue suya. Arriba, en el piso superior, Aura ya estaba preparando una pequeña maleta con lo indispensable, moviéndose con una precisión mecánica, ignorando las lágrimas que no dejaban de brotar de sus ojos. No había vuelta atrás. La mansión Olmos, con sus retratos familiares y su elegancia vacía, se sentía ahora como un mausoleo de sueños rotos. Cada paso que daba la joven hacia la salida trasera de la propiedad era un paso hacia una libertad incierta pero necesaria, huyendo del veneno de una maternidad compartida que solo había servido para sembrar la destrucción en su camino hacia la adultez. El capítulo terminaba con la imagen de la puerta de la habitación de Aura abierta, dejando ver una cama perfectamente tendida pero vacía, mientras en la planta baja el llanto de Mónica y el silencio rencoroso de Rebeca sellaban el destino trágico de las hermanas Olmos.